A lo largo de la historia, lo auténtico siempre ha sido imitado, y en el ámbito de la fe, esto no es la excepción. Hoy en día, existen numerosas religiones que aseguran ser cristianas. Utilizan la Biblia, hablan de Jesús y proclaman un mensaje de salvación. Están presentes en los medios de comunicación, en las redes sociales, en nuestras comunidades, e incluso es posible que hayan llamado a la puerta de tu casa. Pero surge una pregunta inquietante: ¿es su evangelio realmente el evangelio de Jesucristo? ¿Es su Jesús el Jesús de la Biblia? Vivimos en tiempos de confusión, donde muchas voces afirman poseer la verdad. Pero si todas estas religiones dicen seguir a Cristo, ¿por qué enseñan doctrinas tan diferentes? ¿Cómo puede ser que bajo el mismo nombre de Jesús se difundan mensajes que se contradicen entre sí? En este video, analizaremos 5 movimientos religiosos que se presentan como cristianos, pero que han alterado el mensaje original del Evangelio. Investigaremos sus enseñanzas, en qué puntos se desvían de la Escritura y cómo han impactado la fe de millones de personas. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿conoces alguna religión que aparenta ser cristiana, pero enseña doctrinas contrarias a la Biblia? Déjanos tu opinión. ¡Empezamos! Mucha gente piensa que no importa quién les hable de Dios, que lo realmente importante es que hablen de Él. Pero, ¿es esto suficiente? Imaginemos por un momento que una persona está gravemente enferma. En lugar de darle el medicamento correcto, decidimos darle cualquier fármaco, pensando que, al fin y al cabo, es medicina. ¿No sería eso una negligencia peligrosa? ¿No podría, en lugar de sanar, causarle un daño aún mayor? Así sucede con el Evangelio. Cada alma necesita la verdadera palabra de Cristo para ser salva. No cualquier mensaje que mencione a Jesús es el Evangelio genuino. Hay quienes predican en su nombre, pero en realidad desvían a las personas con doctrinas falsas, alejándolas de la salvación en lugar de acercarlas. Esta es una realidad innegable. Algunos engañan en el nombre de Dios, y el peligro no es solo el error, sino que muchos, al confiar ciegamente, terminan atrapados en un evangelio que no es el de Cristo. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 1, verso 8 dice: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Pablo hace una severa advertencia en su carta a los Gálatas, condenando incluso a sí mismo si llegara a predicar el evangelio y luego cambiara su mensaje. Declara que si él, o incluso un ángel del cielo, anunciara un evangelio diferente al que ya había sido predicado, sea anatema. La palabra anatema proviene del griego anatema y tiene un significado profundo y severo. Se usa para referirse a algo o alguien que ha sido maldito, separado para destrucción o condenado por Dios. Con esta expresión, Pablo enfatiza la gravedad de alterar el evangelio de Cristo y el juicio divino que recae sobre quienes desvían a otros de la verdad. Muchas de estas religiones toman elementos cristianos, pero los combinan con enseñanzas humanas o revelaciones extrabíblicas. Esto las hace parecer cristianas ante el mundo, pero al analizarlas en profundidad, descubrimos que no siguen al Cristo bíblico. Veamos 5 de estas religiones y por qué se apartan de la verdad. Número 1. El mormonismo o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el mundo hay muchas religiones que se presentan como cristianas. Usan la Biblia y mencionan a Jesús, pero predican un mensaje distinto al que Cristo y los apóstoles enseñaron. Una de ellas es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como el mormonismo. A pesar de su apariencia cristiana, sus doctrinas contradicen la enseñanza bíblica en aspectos fundamentales. El mormonismo fue fundado en 1830 por Joseph Smith, un joven de Nueva York que afirmó haber recibido revelaciones divinas. Según él, en 1820, tuvo una visión en la que Dios Padre y Jesucristo le dijeron que todas las iglesias cristianas eran falsas y que él debía restaurar la iglesia verdadera. En 1823,
Joseph Smith afirmó que un ángel llamado Moroni se le apareció y le reveló la ubicación de unas supuestas planchas de oro enterradas en una colina en Nueva York. Según Smith, estas planchas contenían la historia de un pueblo antiguo que había vivido en América y que tenía relación con los israelitas. En 1830, Smith publicó lo que llamó el Libro de Mormón, un texto que él aseguró haber traducido milagrosamente con la ayuda de unas piedras videntes. Este libro se convirtió en la base doctrinal del mormonismo, junto con la Biblia, aunque los mormones consideran que el Libro de Mormón tiene mayor autoridad cuando hay contradicciones con la Escritura. Desde entonces, el mormonismo ha crecido hasta convertirse en una de las religiones más influyentes, con millones de seguidores en todo el mundo. Aunque los mormones usan términos cristianos y mencionan a Jesucristo, su enseñanza difiere radicalmente del Evangelio bíblico. Algunas de sus doctrinas erróneas incluyen, en primer lugar, Dios fue un hombre antes de ser Dios. El mormonismo enseña que Dios Padre alguna vez fue un hombre mortal en otro planeta y que mediante obediencia y progreso espiritual llegó a ser un Dios. Esta enseñanza proviene del fundador del mormonismo, Joseph Smith, quien declaró: Dios mismo fue una vez como somos ahora y es un hombre exaltado. Joseph Smith, Enseñanzas del profeta Joseph Smith, página 345. Aunque algunos han intentado desmentir esta enseñanza, argumentando que no está canonizada o que no fue expresada con claridad, lo cierto es que está registrada en los escritos de Joseph Smith y ha sido enseñada dentro del mormonismo. Ahora bien, Dios es eterno y no cambia. Nunca fue un hombre ni evolucionó hasta convertirse en Dios. En Malaquías capítulo 3, verso 6 leemos: Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Salmo 90, verso 2 también dice: Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios siempre ha sido Dios. No tiene principio ni fin. Por lo tanto, el Dios que mencionan los mormones no es el Dios de la Biblia, sino una deidad distinta, ajena a la revelación bíblica y fundamentada en doctrinas humanas. En segundo lugar, Jesús y Satanás son hermanos espirituales. El mormonismo enseña que Jesús y Lucifer, Satanás, son hermanos espirituales, ambos creados por Dios Padre en el mundo preterrenal. Según esta doctrina, Dios el Padre engendró a todos los espíritus, incluidos Jesús y Lucifer, convirtiéndolos en hijos espirituales. En este relato, cuando Dios Padre buscó un plan para la redención de la humanidad, Jesús y Lucifer presentaron propuestas diferentes. Jesús ofreció un plan basado en el libre albedrío y la expiación, mientras que Lucifer propuso un plan de imposición, buscando su propia gloria. Al ser rechazado, Lucifer se rebeló y fue expulsado del cielo con aquellos que lo siguieron. Ahora bien, la enseñanza mormona contradice profundamente la revelación bíblica sobre la identidad de Jesús y Satanás. La Biblia deja en claro que Jesucristo no es un espíritu creado ni un hermano de Satanás. Él es Dios eterno, sin principio ni fin, y el creador de todas las cosas. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 al 3 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no es una criatura, sino el Dios eterno que existía antes de la creación. Como Dios, Él es superior a todo ser creado, incluidos los ángeles. La Biblia enseña que Satanás fue creado como un ángel, pero se rebeló contra Dios y cayó en desgracia. Los pasajes bíblicos revelan que Satanás fue creado como un ser angelical perfecto, pero se corrompió y se rebeló contra Dios. No es un hijo de Dios en el sentido espiritual ni un hermano de Jesús, sino una criatura que se apartó de su propósito original. La doctrina mormona de que Jesús y Satanás son hermanos espirituales es una herejía que disminuye la divinidad de Cristo y distorsiona la verdad bíblica. Jesús no es un ser creado, sino el Dios eterno y todopoderoso.
Satanás, por otro lado, es solo un ángel caído que se rebeló contra su creador. Crear en la enseñanza mormona sobre este tema es rechazar la verdadera naturaleza de Cristo y sustituirla con una visión falsa e incompatible con la palabra de Dios. En tercer lugar, la salvación depende de las obras. El mormonismo enseña que la salvación no es solo por fe, sino que requiere obedecer las leyes y ordenanzas de la Iglesia mormona. Sin embargo, la salvación es por gracia y fe en Cristo, no por obras. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». En cuarto lugar, la autoridad del sacerdocio mormón es esencial para la salvación. El mormonismo enseña que la autoridad del sacerdocio es esencial para la salvación. Según su doctrina, existen dos órdenes del sacerdocio. El sacerdocio arónico, que otorga la autoridad para realizar bautismos y administrar la Santa Cena. El sacerdocio de Melquisedec, que permite a los líderes mormones conferir el Espíritu Santo, dirigir la Iglesia y administrar otras ordenanzas esenciales para la exaltación en el reino celestial. Los mormones creen que este sacerdocio es necesario para administrar las ordenanzas de salvación, como el bautismo, la confirmación y las ceremonias del templo. Además, enseñan que el sacerdocio se perdió tras la muerte de los apóstoles y fue restaurado a través de Joseph Smith en el siglo XIX. Ahora bien, la enseñanza mormona sobre el sacerdocio contradice la enseñanza bíblica en varios aspectos fundamentales. La Biblia enseña que el sacerdocio levítico fue reemplazado por el sacerdocio de Cristo, quien es nuestro único sumo sacerdote y mediador ante Dios. Según Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25, Jesús, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cumplió y perfeccionó el sacerdocio, eliminando la necesidad de un sacerdocio terrenal para administrar la salvación. La Biblia deja en claro que la salvación no se obtiene a través de rituales administrados por hombres, sino por la fe en Cristo. El sacerdocio terrenal no es un requisito para recibir la salvación, ya que Cristo mismo intercede por los creyentes. En el Nuevo Testamento, el concepto de sacerdocio cambia radicalmente. Ahora, todos los creyentes tienen acceso directo a Dios sin necesidad de un sacerdocio especial. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo». El mormonismo, al insistir en un sacerdocio exclusivo como requisito para la salvación, niega la suficiencia del sacrificio de Cristo y establece una jerarquía humana que no tiene respaldo bíblico. En quinto lugar, bautismo por los muertos. El mormonismo enseña que las personas pueden ser bautizadas en nombre de los muertos para darles una segunda oportunidad de salvación. La Biblia responde y refuta esta falsa enseñanza. No hay segunda oportunidad después de la muerte. En Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Por último, el Libro de Mormón, un evangelio falso. Los mormones creen que la Biblia está incompleta y que el Libro de Mormón es un otro testamento de Jesucristo. Según este libro, Jesús visitó América después de su resurrección y predicó a los antiguos habitantes del continente. Sin embargo, no hay ninguna evidencia arqueológica, lingüística o histórica que respalde las historias del Libro de Mormón. De hecho, contiene muchos errores doctrinales, contradicciones y cambios a lo largo de los años. Más importante aún, la Biblia advierte claramente sobre cualquiera que predique otro evangelio diferente es maldito, es decir, los mormones están bajo maldición, no porque lo diga yo, sino la misma Biblia. Pablo advierte que ni siquiera un ángel del cielo tiene autoridad para cambiar el evangelio de Cristo. Esto es clave porque Joseph Smith dijo que recibió su mensaje del ángel Moroni. Según la Escritura, esto es una grave señal de engaño. Por lo tanto, el mormonismo parece cristiano en la superficie,
Pero cuando se examina su doctrina, queda claro que predica un evangelio diferente al de Cristo. Aunque usan la Biblia, sus enseñanzas contradicen las Escrituras en temas fundamentales como la naturaleza de Dios, la identidad de Cristo y el camino de la salvación. Por esta razón, es vital conocer la palabra de Dios y estar firmes en la fe, para no ser engañados por falsos evangelios que solo conducen a la perdición. Número 2. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová fueron fundados a finales del siglo XIX por Charles Taze Russell en Estados Unidos. Originalmente, Russell dirigía un grupo de estudio bíblico llamado los Estudiantes de la Biblia, pero con el tiempo estableció su propia organización, que luego se convirtió en la Watchtower Bible and Tract Society. En 1931, el grupo adoptó el nombre Testigos de Jehová bajo el liderazgo de Joseph Rutherford. Desde sus inicios, los Testigos de Jehová han rechazado varias doctrinas fundamentales del cristianismo y han producido su propia versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, en la que han alterado pasajes clave para que se ajusten a sus creencias. A continuación, veamos sus doctrinas heréticas de los Testigos de Jehová y refutación bíblica. En primer lugar, niegan la Trinidad. Los Testigos de Jehová enseñan que Dios es una sola persona, a quien llaman Jehová. Según su doctrina, Jesús no es Dios, sino una creación de Jehová, y el Espíritu Santo no es una persona divina, sino simplemente una fuerza activa de Dios. La Biblia responde y refuta. La doctrina de la Trinidad está claramente presente en la Biblia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo ser. En Mateo capítulo 28, verso 19 leemos: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 13, verso 14 también dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Estos versículos muestran que Dios se manifiesta en tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. En segundo lugar, niegan que Jesús es Dios y lo identifican con el arcángel Miguel. Los Testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, sino una creación de Jehová. Enseñan que Jesús es en realidad el arcángel Miguel, el principal ángel del cielo. La Biblia responde y refuta. La Escritura es clara en que Jesús no es un ángel, sino Dios mismo, eterno y creador. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 1 al 3 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Hebreos capítulo 1, versos 5 al 6 también dice: Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez? Yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. Cristo no es el arcángel Miguel, sino el creador de todas las cosas. Miguel es un ángel, un ser creado, mientras que Jesús es Dios hecho carne. Por lo tanto, el Jesús que predican los Testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia, sino una versión distorsionada basada en su propia interpretación. En tercer lugar, niegan la resurrección corporal de Jesús. Según la doctrina de los Testigos de Jehová, Jesús no resucitó en un cuerpo físico, sino como una criatura espiritual, lo que implica que su resurrección no fue literal en carne y hueso. Sin embargo, esta enseñanza contradice directamente lo que la Biblia declara sobre la resurrección de Cristo. La Biblia responde y refuta. La resurrección de Jesús fue corporal, visible y tangible. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 39, Jesús se aparece a sus discípulos después de su resurrección y les dice: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo.
Aquí, Jesús deja claro que no es un mero ser espiritual, sino que ha resucitado con un cuerpo real. La enseñanza bíblica es clara. La resurrección de Jesucristo fue literal, corporal y triunfante sobre la muerte. No fue una manifestación simbólica ni una simple transformación espiritual, sino un evento real en el que su cuerpo físico fue levantado de entre los muertos. Este hecho es central en el mensaje del Evangelio, pues demuestra el poder de Dios sobre la muerte y garantiza la esperanza de la vida eterna para quienes creen en Él. Negar la resurrección corporal de Cristo es rechazar uno de los fundamentos esenciales de la fe cristiana, pues sin ella, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En cuarto lugar, enseñan que la salvación depende de la organización de la Watchtower. Para los testigos de Jehová, la salvación no es por gracia, sino que depende de la obediencia a la organización, el esclavo fiel y discreto. La Biblia responde y refuta. La salvación no viene de una organización, sino de la fe en Cristo. En Hechos capítulo 4, verso 12 dice: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». La organización de los testigos de Jehová no puede salvar a nadie. Solo Jesús salva. Por último, han alterado la Biblia para que encaje con sus doctrinas. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová ha cambiado versículos clave para negar la divinidad de Cristo. Por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 1, la traducción correcta sería: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Versión de los Testigos de Jehová: «En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios». Agregan un antes de Dios para insinuar que Jesús no es Dios, sino un Dios menor. Sin embargo, el griego original no permite esta traducción. En Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19 advierte contra añadir o quitar palabras de la Escritura. «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro». Los cambios en la traducción del Nuevo Mundo demuestran la manipulación doctrinal de la organización. Por lo tanto, los testigos de Jehová enseñan doctrinas falsas que niegan la verdadera naturaleza de Dios, la divinidad de Cristo y la salvación por gracia. También rechazan la existencia del infierno y predican a otro Jesús y otro evangelio. Aunque afirman ser los únicos portadores de la verdad, sus enseñanzas contradicen las Escrituras. Tenga cuidado, pues estas personas visitan los hogares con frecuencia para difundir sus creencias. Sin embargo, la Biblia refuta cada una de sus doctrinas erróneas y nos llama a permanecer firmes en el verdadero evangelio. Jesucristo es Dios eterno. Resucitó corporalmente y ofrece salvación por gracia, no por obras ni por pertenecer a una organización humana. Número 3. Los adventistas. El movimiento adventista surgió en el siglo XIX con William Miller, un predicador que anunció la segunda venida de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Cuando esta profecía falló, el evento se conoció como la Gran Decepción. Posteriormente, Ellen Gould White y sus seguidores reinterpretaron el suceso, argumentando que Cristo no había regresado a la tierra, sino que había comenzado una obra de purificación en el cielo, lo que dio origen a la doctrina del juicio investigador. Desde entonces, los adventistas del séptimo día han adoptado varias doctrinas que no se alinean con la enseñanza bíblica. Veamos sus falsas doctrinas del adventismo y su refutación bíblica. En primer lugar, el juicio investigador. Los adventistas del séptimo día enseñan que en 1844 Jesús entró en la fase final de su ministerio celestial, iniciando un juicio investigador. Según ellos,
Este juicio consiste en revisar las obras de los creyentes para determinar quién será finalmente salvo. En otras palabras, afirman que la salvación no está garantizada hasta que Cristo termine esta evaluación y decida quién es digno de la vida eterna. Esta creencia se originó a partir de la interpretación errónea de Daniel capítulo 8, verso 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Donde William Miller y sus seguidores predijeron que Cristo regresaría en 1844. Cuando la profecía falló, Ellen Gould White y otros líderes adventistas reinterpretaron el evento, diciendo que en lugar de regresar a la tierra, Cristo había comenzado el juicio en el cielo. La refutación bíblica. La Biblia enseña que la salvación es por gracia y que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para la justificación del creyente. Leamos Hebreos capítulo 10, verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay un juicio en el que nuestras obras determinen la salvación, sino que el creyente ya ha sido justificado en Cristo. Por lo tanto, esta falsa enseñanza surgió como un intento de justificar la fallida predicción de la venida de Cristo en 1844, formulada por los seguidores de William Miller y adoptada posteriormente por el adventismo. En lugar de reconocer su error, reinterpretaron la profecía de Daniel y desarrollaron la doctrina del juicio investigador, una enseñanza que no tiene respaldo bíblico y que contradice la seguridad de la salvación en Cristo. Esta reinterpretación no solo es teológicamente errónea, sino que también ha llevado a muchos a vivir bajo una doctrina de temor y legalismo, alejándose del verdadero evangelio de la gracia. En segundo lugar, el sábado como sello de Dios. La doctrina adventista del sábado como sello de Dios se basa en una interpretación errónea de la ley mosaica y en las supuestas revelaciones de Ellen G. White. Según los adventistas, la observancia del sábado es una prueba de fidelidad a Dios y en los últimos tiempos marcará la diferencia entre los verdaderos creyentes y aquellos que se alinean con el sistema del anticristo. Los adventistas fundamentan su enseñanza en textos como Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11, donde Dios ordena a Israel guardar el sábado como un pacto perpetuo. Sin embargo, la Biblia deja claro que esta ordenanza fue dada específicamente a Israel como parte de la ley mosaica y no como un mandato universal para todas las naciones. Ellen G. White, considerada profetisa por los adventistas, afirmó haber tenido una visión en la que vio los 10 mandamientos en el cielo, y el cuarto mandamiento, el sábado, brillaba con mayor intensidad. A partir de esta experiencia, los adventistas desarrollaron la creencia de que la observancia del sábado es el sello distintivo del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Algunos líderes adventistas enseñan que en el futuro, cuando el papado imponga la adoración en domingo de manera obligatoria, aquellos que acepten este día como su día de culto recibirán la marca de la bestia profetizado en Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Sin embargo, la Biblia nunca asocia la observancia del domingo con la marca de la bestia, ni enseña que el sábado sea el sello de Dios. Ahora bien, refutemos bíblicamente esta falsa enseñanza. El verdadero sello de Dios, según Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 enseña que el sello de Dios no es la observancia del sábado, sino el Espíritu Santo en el creyente. También en 2 Corintios capítulo 1, verso 22, se confirma que el Espíritu es la garantía de nuestra salvación. El sábado era una sombra de Cristo. En Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Claramente que el sábado era sombra de lo que había de venir, pero que la realidad es Cristo. En otras palabras, el descanso sabático apuntaba al verdadero descanso que encontramos en Jesús. La iglesia primitiva no guardaba el sábado. En Hechos capítulo 20, verso 7 y 1 Corintios capítulo 16,
verso 2 muestran que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, domingo, lo que indica que no veían la observancia del sábado como obligatoria. Por lo tanto, la enseñanza adventista del sábado como sello de Dios es una distorsión de la Escritura, basada en una interpretación errónea del Antiguo Testamento y en las visiones de Ellen G. White. La Biblia enseña que el sello de Dios es el Espíritu Santo y que el sábado era una sombra que apuntaba a Cristo. La salvación no depende de la observancia de un día específico, sino de la fe en Jesucristo. En tercer lugar, la aniquilación de los impíos. Los adventistas del séptimo día sostienen que los malvados no sufrirán un tormento consciente eterno, sino que serán completamente destruidos en el lago de fuego. Su doctrina se basa en la idea de que Dios es un ser de amor y no permitiría un sufrimiento eterno. También argumentan que la muerte eterna mencionada en la Biblia significa cesación total de la existencia. Los adventistas creen que un castigo eterno sería injusto y que la segunda muerte de Apocalipsis capítulo 20, verso 14, significa la aniquilación completa del pecador. Usan pasajes como Malaquías capítulo 4, verso 1, donde se dice que los impíos serán consumidos como rastrojo, y Romanos capítulo 6, verso 23, que afirma que la paga del pecado es muerte. Ellos enseñan que el fuego del juicio final no es eterno en duración, sino en sus efectos. Es decir, el fuego destruye a los pecadores completamente y su aniquilación es definitiva, pero no hay tormento consciente sin fin. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? En Mateo capítulo 25, versículo 46, se declara: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». La misma palabra griega para eterno, aionios, se usa para ambos destinos. Si la vida eterna es infinita, el castigo eterno también lo es. En Apocalipsis capítulo 20, verso 10, dice que Satanás, la bestia y el falso profeta serán atormentados por los siglos de los siglos. El verbo atormentados implica sufrimiento consciente. Si el castigo solo fuera aniquilación, no tendría sentido hablar de tormento continuo. En Apocalipsis capítulo 14, verso 11 dice: «El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen». Esto indica un sufrimiento constante, no una simple destrucción. Si los pecadores simplemente dejan de existir, entonces no hay verdadera retribución. En Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro, donde el rico experimenta tormento consciente en el Hades. Aunque este pasaje se refiere al estado intermedio antes del juicio final, muestra que los impíos no simplemente dejan de existir. Por lo tanto, la enseñanza adventista de la aniquilación de los impíos contradice la enseñanza clara de la Biblia sobre el castigo eterno. La Escritura revela que los malvados serán conscientes de su sufrimiento y experimentarán tormento continuo. Negar esto es rechazar la advertencia de Jesús sobre la seriedad del juicio divino. En cuarto lugar, los adventistas consideran los escritos de Ellen White como una fuente de autoridad para interpretar la Biblia. Creen que sus visiones y enseñanzas fueron inspiradas por Dios y que sus escritos son una luz menor que guía hacia la luz mayor, que es la Biblia. Sin embargo, esto eleva sus escritos a un nivel de autoridad que puede influir en la interpretación bíblica, lo que lleva a doctrinas erróneas y a una dependencia de sus enseñanzas en lugar de la sola Escritura. La Escritura advierte contra agregar nuevas revelaciones, prohíbe añadir o quitar de la palabra de Dios. Además, la Biblia es suficiente por sí misma para enseñar la verdad. La dependencia de los escritos de Ellen G. White coloca su autoridad por encima de la Biblia, lo cual es peligroso. El adventismo mezcla verdades bíblicas con enseñanzas erróneas que distorsionan el Evangelio de Cristo. Exigen la observancia del sábado, añaden nuevas revelaciones a la Biblia y redefinen la salvación como un proceso basado en obras. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia, que Cristo completó su obra en la cruz y que la vida eterna no depende de rituales o leyes, sino de la fe en Jesús. Número 4. El catolicismo romano. El catolicismo afirma ser la única iglesia verdadera, pero sus doctrinas están plagadas de enseñanzas contrarias a la Biblia.
Es evidente que quien examine esto con sinceridad verá las contradicciones. El catolicismo romano se desarrolló gradualmente a partir del cristianismo primitivo, consolidándose como una institución centralizada en Roma con la primacía del obispo de Roma, el Papa. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica incorporó muchas doctrinas y prácticas que no tienen base en la Biblia, sino en tradiciones humanas. El Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, estableció dogmas esenciales sobre la divinidad de Cristo. Pero con el tiempo, la Iglesia agregó enseñanzas no bíblicas como la veneración de imágenes, la supremacía papal y la justificación por obras, etc. Sus falsas doctrinas del catolicismo romano. En primer lugar, la veneración de María y los santos. La Iglesia Católica enseña que María es la Madre de Dios, que intercede por los creyentes y que fue concebida sin pecado, dogma de la Inmaculada Concepción. También promueve la oración a los santos como intercesores. La Biblia enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo según 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. La Biblia no ofrece ninguna base para la práctica de orar a los muertos. Al contrario, condena de manera clara y tajante cualquier intento de invocarlos. En Deuteronomio capítulo 18, versos 10 al 12, Dios advierte contra toda forma de comunicación con los muertos, considerándola una abominación. En segundo lugar, la infalibilidad papal. Según el catolicismo, el Papa es infalible cuando habla ex cátedra sobre doctrinas de fe y moral. La Biblia no enseña que ningún hombre sea infalible. Solo Dios es perfecto. Pedro, a quien los católicos consideran el primer Papa, fue reprendido por Pablo por su error doctrinal. En tercer lugar, la salvación por obras y sacramentos. El catolicismo enseña que la salvación se obtiene a través del bautismo, la confesión, la Eucaristía y otras obras meritorias. La salvación es por gracia, mediante la fe, y no por obras. Jesús declaró que quien cree en Él tiene vida eterna. En cuarto lugar, el purgatorio y las indulgencias. La Iglesia Católica enseña que las almas deben pasar por el purgatorio para purificarse antes de entrar en el cielo. No hay base bíblica para el purgatorio. Jesús pagó el precio total por nuestros pecados en la cruz. En Hebreos capítulo 9, verso 27, declara que después de la muerte sigue el juicio, no una segunda oportunidad de purificación. Por lo tanto, estas son solo algunas de las muchas doctrinas erróneas que el catolicismo romano ha adoptado a lo largo de los siglos, basándose en tradiciones humanas en lugar de la revelación bíblica. La Escritura nos advierte contra seguir mandamientos de hombres en lugar de la palabra de Dios. La Biblia es clara en que toda doctrina debe fundamentarse en la verdad revelada por Dios y no en interpretaciones añadidas con el tiempo. Además, la salvación no depende de rituales, sacramentos o méritos humanos, sino que es un regalo de Dios por gracia mediante la fe en Cristo. Es crucial tener discernimiento y examinar todas las enseñanzas a la luz de las Escrituras, pues el verdadero Evangelio es el único camino a la salvación. Número 5. Los unicitarios. El movimiento unicitario tiene sus raíces en el siglo III, cuando algunas sectas rechazaron la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, su forma moderna surge a principios del siglo XX con el movimiento pentecostal unicitario, también conocido como solo Jesús o modalismo. Se separaron del pentecostalismo tradicional porque niegan la doctrina trinitaria y enseñan que Dios es una sola persona que se manifiesta de diferentes maneras, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lugar de ser tres personas distintas en un solo Dios. Veamos sus falsas doctrinas del unicitarismo. En primer lugar, negación de la Trinidad. Enseñan que Dios no es tres personas, sino solo una que se manifiesta en diferentes modos. La Biblia muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas que interactúan entre sí. Leamos en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En segundo lugar, bautismo solo en el nombre de Jesús. Afirman que el bautismo debe realizarse solo en el nombre de Jesús, en lugar de en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Refutación bíblica. Jesús ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo según Mateo capítulo 28, verso 19. Pedro dijo, «Bautícese en el nombre de Jesucristo», no para dar una nueva fórmula bautismal, sino para enfatizar que los judíos debían reconocer a Jesús como el Mesías, a quien habían rechazado. En la cultura hebrea, hacer algo en el nombre significaba hacerlo bajo su autoridad. Jesús, sin embargo, ordenó en bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que muestra la fórmula correcta. Pedro no contradijo a Jesús, sino que destacó la necesidad de fe en Cristo. En tercer lugar, Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. Creen que Jesús es el Padre y también el Espíritu Santo, negando la distinción de personas en la deidad. La refutación bíblica. Jesús oró al Padre. El Padre envió al Hijo y el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el unicitarismo es una enseñanza errónea que tergiversa la verdadera naturaleza de Dios y el mensaje de salvación. La Biblia nos revela con claridad la existencia de un Dios trino. Por eso, querido oyente, es fundamental estar alerta ante doctrinas falsas. Debemos profundizar en las Escrituras, aferrarnos a la verdad y no dejarnos llevar por cualquier enseñanza que contradiga la revelación divina. Y así llegamos al final de este video. Esperamos sinceramente que la información compartida haya sido útil y enriquecedora para ustedes y que haya aportado algo valioso a su comprensión o interés sobre el tema tratado. Agradecemos mucho su tiempo y atención y nos encantaría que nos acompañaran en el próximo video. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.